Cómplices es un espacio de conversación en donde junto a nuestros invitados expresamos nuestros puntos de vista y vivencias. Todas las opiniones difundidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Desarrolla y crea tu propio criterio en base a los diferentes temas que trataremos, pero sobre todo busca siempre ayuda de un profesional cuando lo necesites. Reiteramos que este es un programa para mayores de 18 años o de ser visto por menores de edad con la asistencia de un adulto. Risas, situaciones, problemas, emociones, contando vivencias cargadas de experiencias, hablando entre amigos, expertos conocidos, buscando soluciones en todos los sentidos. En un mundo caótico buscamos divertirnos, riendo, llorando, informando y compartiendo. En todos los problemas hay una solución. El punto es que lo veas como la mejor opción. Con vibras positivas y mucha pasión, acá todos somos cómplices. Lo que se dice aquí, se queda aquí. Hola, muy buenas noches. Otra semana más, otro miércoles más acá en Cómplices. Y para hablar de un tema que yo creo que a mucha gente le va a interesar. Yo particularmente tengo mucho interés por ciertas cosas que han estado ocurriendo, digamos, de manera general, básicamente con la vacuna del COVID. Yo no sé si eso tiene algo que ver. Vamos a indagar. Ahí yo voy a meter mi cuchara y voy a indagar. Pero estoy feliz porque tengo a una invitada cómplice que yo amo, quiero, adoro con toda mi vida, que la conozco desde... No la ponchen todavía, no le vayan a ponchar, no le vayan a ponchar. ¿Desde cuándo nos conocemos? Solamente así que... Sivalux, ¿cuántos años? Sivalux, ¿cuántos años? ¿Qué serán? 28 años. 28, 30 años. Más o menos. Imagínate. Como 30 años. Ustedes la conocen, la aman, la quieren, la adoran, porque es una mujer llena de luz, simpática, que su risa es su sello. Porque yo digo, a ver, sin que la ponchen, ríete. ¿Quién es? Ursulita Strenger. Oye. Un beso, Ana Lu, gracias por esa presentación, qué bonito. Última vez que nos vimos en la primera temporada hablando de los 80. Tal cual, quedé en los con 80. Santiago San Miguel. Con Santi San Miguel me quedé en los 80. Para los que no conocen, porque esto es YouTube, se ve en varios sitios, Ursulita, aparte de ser psicóloga, porque es una mujer muy seria, pese a la risa que ha tenido, que es su sello. O sea, ella es psicóloga, es comunicadora desde que tenías 18. Desde el 92. Desde el 92, saquen ustedes la cuenta, ¿ya? Conductora de televisión, conductora de radio, podcastera, ¿qué más? De medios, escribes, bueno, y está metida también, haces de todo un poco, hermana. Pulpo. Y aparte, madre, una mujer, no sé, ¿sabes qué? Últimamente como que esa palabra la están utilizando mucho, el tema de la resiliencia. Yo creo que todos en cierta forma somos resilientes. Es una capacidad humana, todos la tenemos. Sí, y los que somos de nuestra promo, de nuestra época, y lo hablábamos en la vez pasada, tenemos esa capacidad de ser resilientes. Pero independientemente de eso, Ursulita, te ha tocado durísimo. Es como que no sé, si yo estuviese en tus zapatos, yo le diría a Diosito, ya aguanta un chance, Dios, ya suéltame un rato. O sea, está bien que me tengas como tus guerreros, pero suéltame un ratito. Fuerte. Sí, tal cual. Fuerte. Hoy vamos a hablar de la trombosis. Y tenemos... Ay, que me quedé con se me vino la babita. Está con nosotros el doctor Jorge Carriel, quien es especialista en medicina interna. Sí, muy bien. Buenas noches. Gracias por la invitación y un honor y un privilegio estar con ustedes, Úrsula y Ana Lucía. Yo le dije a Jorge, soy tu mayor, pero tutéame. Ya aquí hemos roto las brechas generacionales. Sí. Bueno, estamos en la misma generación en realidad. Exacto. No estamos muy allá. Muy sí, alejados no estamos. Ursulita, este programa es mucho de testimonios, es de contar mucho nuestras vivencias. Te he visto, por supuesto. Es de hablar, como decimos, a calzón quitado y hacer como que catarsis y terapia y decir,
lo que les pasa a ustedes en casa nos pasa también a nosotros y vivimos estas cosas. Yo, gracias a Dios, no he pasado por las cosas tan duras que tú has pasado. Bendito Dios. Pero en estos casos puntual del tema que vamos a tratar sobre la trombosis, la has vivido por partida doble. O sea, tú quedaste viuda bastante joven, hace que 10 años. 10 ¿será? años. 10 Ya van a ser años. 11. En unos días más, 11 años. Iván falleció a raíz de una trombosis después de una operación que tuvo de la rodilla, creo. Aparentemente fueron dos casos distintos, pero sí, tiene que ver con el diagnóstico de trombo. No, lo de Iván falleció hace 11 años de una tromboembolia pulmonar, efectivamente porque un coágulo un trombo subió de su pierna porque estaba recién operado de la rotura de unos ligamentos del tobillo. Entonces, bueno, fue un poco consecuencia de esa operación que no... O sea, no vale la pena ya a estas alturas ahondar, pero en todo caso no estaba tomando medicina antitrombótica, Anticoagulante. Le dicen, ¿no? Y bueno, eso pasó Eso hizo que se le formara, o sea, el no tomar esta medicina anticoagulante hizo que se le formara. Es correcto. La Y se le trombo. subió a su pulmón y lamentablemente perdió la vida. O sea, fue en cuestión de minutos toda la emergencia. Y lo de Camila, que se va a cumplir recién 1 año. Cami tiene, para la gente que no conoce, o sea, bueno, todo el Ecuador conoce a Cami, porque en realidad todo el Ecuador conoce a toda tu familia. O sea, es una familia. Tus hijas han sido parte de todo este soporte y ha sido pública de alguna manera. Claro, al estar yo en televisión muchos años, como que mis hijas han crecido en este medio y bueno, muchos conocen a Cami, pero quienes no lo conocen, pues es mi hija mayor, que tiene actualmente 23, va a cumplir 24. Y esto ocurrió precisamente, la emergencia con Cami, el día que cumplía 23 años, el 22 de noviembre del 2024. Y lo de Camila fue una trombosis venosa cerebral. Ahora, yo sé que Cami estaba estudiando en Quito. Ya se había graduado de universidad. Estaba ya trabajando. Estaba trabajando también en la universidad. Ya. Ajá. Vamos a ir como que conversando de lado y lado como Perfecto. para también ver un poco el tema. ¿El tema de la altura tiene algo que ver? ¿Que se te forme de pronto? Para las trombosis venosas, no. Pero en los casos que tú estás comentando, Úrsula, seguramente hay un factor genético que predispone a tu hija y a tu esposo, los predispuso a desarrollar esta trombosis, ¿no? Para que se desarrolle una trombosis debe existir la predisposición de las personas, que muchas veces son genéticas, que no conocemos. No todo el mundo se anda haciendo estudios genéticos para saber quién tiene probabilidades de trombosis. Y por otro lado hay un engatillador, que es lo que hace que esa genética prevalezca y se formen los trombos, ¿no? Entonces, en el caso puntual de tu esposo, el engatillador fue la inmovilización. El tener una pierna intervenida quirúrgicamente, sin movilidad, eso hace que la sangre comience a quedarse retenida y entonces se activa más rápidamente la cascada de la coagulación, ¿no? Y en el caso de tu hija, no sé su historia clínica, digamos como tal, pero quizás si ella tomaba anticonceptivos, eso suele ser un engatillador también de trombosis venosa, ese podría ser una de las causas por las cuales hizo una trombosis venosa cerebral. Lo que ¿no? pasó con Cami sí hay como una predisposición, ¿verdad? Cuando falleció Iván, yo le hice a mis hijas exámenes de sangre y se hicieron varios estudios y se descartó. Sorry que te en interrumpa. ese entonces. ¿Tú le hiciste los exámenes a tus hijas porque te habían dicho, oye, por si acaso no vaya a ser genético? O sea, por eso. Por precaución. Si había alguna condición en la sangre de su papá, entonces por precaución. Ah, ok. O sea, de hecho, perdón que te interrumpa, Sí. a Iván se le debió haber hecho en su momento, después del episodio de trombosis pulmonar que tuvo, una serie de estudios para saber si existían factores genéticos implicados. Post-mortem, tú dices. No, previo, cuando se diagnosticó. Y te explico por qué. Porque él, O sea, No, Iván pero es que nunca había Iván- tenido ningún antecedente de nada. lo sé, pero tuvo una trombosis a una edad muy temprana. Porque Ajá. entiendo que él tuvo esta trombosis con menos de 45 años.
Sí, él falleció de 43 Imagínate, años. súper joven. Claro, Entonces, pero ¿qué estudios le iban a hacer si ya no le dio chance? O sea, le dio la trombosis y fue en Era cuestión súper de... sano, no había como ninguna señal. claro, no, el engatillador es la inmovilización, Ajá. pero no todas las personas que se inmovilizan tienen trombosis. Entonces, en ciertos perfiles de trombosis hay que tratar de buscar esos engatilladores porque la familia también los puede tener. Entonces, ahí hay ciertas deficiencias de proteínas de la coagulación que pueden favorecer este desarrollo de trombosis y que se pueden analizar en exámenes de sangre especiales. No todos los determinantes genéticos de trombosis se conocen. De hecho, hoy en día, que ya estamos muy encima del estudio del genoma, del estudio genético y demás, hay un montón de mutaciones que no sabemos realmente qué traducen clínicamente. Y en ocasiones se relacionan a trombosis, en ocasiones se relacionan al desarrollo de hipercolesterolemia, en ocasiones se desarrollan otras enfermedades, ¿no? Pero sí hay unas que están como muy investigadas y muy establecidas. O sea, en el caso de Cami, lo que se detectó, que yo también me preocupé porque dije, bueno, aquí hay que hacerle nuevamente exámenes. Les volví a hacer exámenes cuando le diagnosticaron a Camila la trombosis. A mis otras 2 hijas se descartó algún problema en su sangre, pero lo que complicó el cuadro clínico de Cami fue la detección de una autoinmune, ¿ya? Que es el SAF, el síndrome antifosfolipídico. Eso es una enfermedad autoinmune que clarísimamente predispone a Ya, las trombosis. Pero, Sí. a ver, háblenme en cristiano. Pero el SAF porque- no es heredado. Si es una autoinmune, es adquirida. Hay varios tipos de SAF. Ajá. Pero explícanos en cristiano, pues. Jorgito, háblanos en cristiano. el ¿Qué SAF es el SAF? SAF Porque son- cada vez salen más y Más más. autoinmunes. Es Exacto. increíble. SAF son las siglas de síndrome antifosfolípido. ¿Y qué cosa es eso? Esto es una enfermedad donde se forman anticuerpos contra estructuras propias de la coagulación que favorece el desarrollo de trombos. Todas las enfermedades Empieza a autoinmunes, hipercoagular. todas las enfermedades autoinmunes tienen algo en común. Se forman anticuerpos que atacan alguna estructura y eso hace que se manifieste clínicamente. La más común son las tiroiditis autoinmunes, ¿no? Ya, Mucha gente tiene claro. hipotiroidismo. Y el Hashimoto es El Hashimoto es la enfermedad, digamos, estándar, ejemplo para estudiar de las enfermedades autoinmunes. Se forman Exacto. anticuerpos contra el tiroides se No, te inflama. y ahora resulta que el Hashimoto es el que está de moda. Porque ahora todo el mundo tiene Hashimoto. En Bueno, su no momento digo fue todo el mundo. fibromialgia, ahora está más protagonista el Hashimoto. Claro, o sea, como que pero como que han descubierto que o sea, cuando te detectan que tienes hipotiroidismo, tienen que hacerte un examen especial para ver si es Hashimoto. Unos autoanticuerpos, Es. que son los que te dan el diagnóstico. Lo mismo sucede en el SAF. Se solicitan unos autoanticuerpos que si resultan positivos, tienes el síndrome antifosfolípido. Ahora, el síndrome antifosfolípido puede ser primario, que tú lo tengas y no tienes ninguna enfermedad predisponente o relacionada al síndrome antifosfolípido, y ahí se cree que pueden haber factores genéticos que contribuyen a ese desarrollo de enfermedad, pero también puede ser secundario a otras enfermedades autoinmunitarias, como por ejemplo el lupus eritematoso eso también nos sistémico, dijeron, es que el más normalmente frecuente. van de la mano, pero en Camila se descartó el lupus. Ahora, si se descartó ahora, no es que se descarta por siempre, o sea, puede más adelante A veces a lo mejor presentarse. estas son enfermedades no frecuentes, esto hace que sean menos comprendidas, menos estudiadas Y exista menos documentación sobre el tema. efectivamente. Pero mira, o sea, de lo que estuvimos conversando por teléfono, o sea, si es que no le hubiese pasado a Cami lo que le sucedió con la trombo, nunca se hubiesen enterado que tenía El esta SAF, enfermedad. o no ahora, sino quizás se hubiera manifestado de otra manera más adelante. O sea, se activó, digamos, con lo que nos supieron decir es que Camila cuando se le detectaron los trombos, porque no era un trombo, era como una cadenita de trombos. Sí, claro. Entonces, cuando le hicieron el procedimiento de un angiograma, una angiografía, para retirar o extraer los trombos, hasta ahí era como un diagnóstico delicado, pero no catastrófico, ¿no? Cuando le retiraron los trombos a través de ese procedimiento, parece que se activó la autoinmune, ¿no? Empezó a responder su propio cuerpo, como tú lo dices, y fue que se produjo la hipercoagulación y la hemorragia llevó, bueno, fue allá y una cosa tras otra, Claro. que el cuadro se hizo catastrófico. Las trombosis venosas cerebrales, lo habitual cuando existen trombosis venosas es que sean en las piernas, como el caso Exacto. de Iván por la inmovilización. Efectivamente,
el 50% más de los trombos en las piernas pueden pasar a la circulación venosa central, a la A vena pulmón cava, y llegan al al corazón y luego llegan a los pulmones y provocan infartos pulmonares, ¿no? Eso es lo frecuente dentro de las trombosis, pero hay sitios infrecuentes de trombosis, como los brazos, el abdomen y las venas cerebrales. Eso es un sitio muy infrecuente de trombosis. Y cuando suceden esas trombosis que se llaman atípicas, porque no son lo típico, Ajá. normalmente hay estos factores autoinmunes o hereditarios o genéticos asociados. Y dentro de esas trombosis atípicas, la trombosis venosa cerebral es una de las más complicadas, de las más graves, ¿no? Yo hace muchos años tuve un colega que tuvo una chica joven también de 20 años que tomaba anticonceptivos y que había ido por un dolor de cabeza tremendo. Ay, Muy no fuerte. me Así empezó el cuadro de Camila. Dolor Con de dolores de cabeza. Con dolores Claro. de cabeza. Un dolor de cabeza tremendo, no sabía qué era, hicieron tomografía, es lo primero que se hacen pruebas de sangre, todo normal. Con Camila igual, se hizo... Te quiero hacer Fue- una pregunta, Ursulita. Camila, o sea, tenía dolores de cabeza frecuentes antes? No. No. O sea, porque yo he escuchado, no sé, corrígeme si es Camila que, es sanísima. si es es que sanísima. estoy equivocada. Que te dicen muchos doctores. Si tú normalmente sufrías de dolores de cabeza desde chica, has sufrido dolores de cabeza y eres migrañosa, todo está bien. O sea, no te preocupes. Espérame. Si de pronto nunca has tenido dolores de cabeza y te viene un señor dolor de cabeza, corre al hospital. Sí y no. O sea, verdad y mito, Yo estamos también ahí. me he dado cuenta que en ¿Qué- ese camino hay cosas muy qué relativas. pasa? O sea, los casos son como... Se deben Tú puedes analizar de manera tener muy personas personal. que tienen migraña, que tienen un dolor de cabeza súper diferenciado. Te dicen, a mí me empieza a doler detrás del ojo, me empieza a latir, se me hace generalizado en toda esta Se me parte duerme frontal, una parte. me viene hacia atrás, comienzo que los Como las hombros contracturas. y estoy así 3 días, por Exacto. decirte algo. Esa es su típica migraña. De repente tiene un dolor de cabeza que le empieza de atrás para adelante, con rigidez de nuca, que además le afecta la visión de un lado. Eso ya no es un dolor de cabeza por la migraña, eso es otra cosa, ¿no? Es muy frecuente que a todos en algún punto de nuestra vida nos duela la cabeza, si hemos dormido mal, Estrés. si tenemos mucho Claro, estrés, el estrés. si no utilizamos lentes, muchas personas que necesitamos lentes para ver, como en mi caso, y no me los pongo porque no me da la gana, ¿no? Entonces, Ya somos dos. También duele la cabeza. también te duele Yo la tengo mis cabeza. lentes Que aquí. nos resistimos a la edad de Yo agrandar amo los mis lentes. lentes, pero era para que no genere reflejo con la cámara. No, sí, y nos resistimos, ¿no? A agrandar las letras, ¿no? Porque la presbicia. Entonces estamos así antes de ponerle los lentes. Efectivamente. Pero Entonces, sí, pues genera también dolores de cabeza y todo es eso. frecuente, es uno de los motivos de consulta más frecuentes en el mundo, tener dolor de cabeza, ¿no? Entonces, realmente el tema está en cómo es ese dolor de cabeza. Y el dolor en las trombosis venosas cerebrales es un dolor indescifrable, porque es un dolor que no parece una migraña, tampoco A ver, ¿parece una migraña? No. No parece una migraña. no parece una migraña, es un dolor que puede ser en una parte de la cabeza, que puede ser en la parte central de la cabeza, que puede ser en toda la cabeza, que puede ser más en la parte baja, a diferencia de otras enfermedades que asocian Y dolores que de no cabeza. alivia con medicina. No alivia con nada, entre paréntesis. ¿Ah? O sea, con Camila empezó, me duele la cabeza, pensó que era la almohada que estaba usando, se compró otra almohada. O sea, el dolor de cabeza fue como subiendo y duró algunos días. Después se fue a chequear y le dijeron, no, es una contractura de cuello y hombro, porque no tenía ningún antecedente, o sea, súper sana. Y la contractura de cuello y hombro le mandaron a hacer 20 terapias de rehabilitación y no le pasaba. Y ya cuando me dijo, mami, está muy, muy fuerte el dolor, y ella empezó como a sentirse débil, con fatiga, entonces ya esto no es normal. Claro. Cuando se fue a emergencia, ya a hacerse una tomografía, ahí le salió la Ahí cadena fue de que trombos le en la descubrieron cabeza. todo Ahora, eso. te voy a decir algo, en las tomografías simples, sin contraste, no se ve. Por eso te ponía el ejemplo de este colega que vio a esta niña de 20 años con el dolor de cabeza, le pidió la tomografía inicial, fue normal, Pero no se vio. no se vio. Y ahí fue que le dijo, La chica medio mejoró con algo de analgesia y se fue a su casa. Al día siguiente regresó al hospital, claro, con un dolor de cabeza Insoportable. que ya no le podía paraba. más. Mi colega sospechó que quizás podía ser un sangrado aneurismático, que eso también provoca hemorragias internas y provoca dolor de cabeza muy, muy intenso. Le hizo una punción lumbar porque hay
hemorragias mínimas que no se ven en la tomografía. Pero escúchame, antes de sacarle una tomografía ya con contraste, ¿le hizo la punción? Esto fue un caso hace más de 10 años, ¿ah? O sea, estamos hablando ya de otros avances en la medicina y otras cosas, ¿no? Decidió hacerle una punción lumbar en ese momento. La punción lumbar fue completamente normal, no había sangre, y decidió dejarla ingresada con medicación, y ahí le pide la tomografía con contraste intravenoso, y entonces ahí se ve reflejó la trombosis venosa cerebral. Y ahora que yo he estado, en este camino con Cami, me ha escrito muchísima gente, o he conocido también casos de gente joven que tienen estos diagnósticos. Tanto, de accidentes cerebrovasculares en general, ¿no? Aneurismas, trombosis, venosas y arteriales. Pero gente, te estoy hablando de 16, 18, 20, 22 años como Camila. Mira, ahí justamente quiero hacer una pausa en este minuto porque este es el enganche para las preguntas que quiero hacer y que tienen que ver, no crean que estoy haciendo teorías conspirativas, pero nos vamos al corte y venimos. Lo que se dice aquí, se queda aquí. Venimos. El tema es serio, lo que pasa es que acá Manu me hace reír. Manu me hace reír. Le digo, voy a decirlo, pero no lo voy a decir con malas palabras. Lo digo. Suéltelo. Eso no le gusta a las mamitas de... Ok, listo. Jorge, yo tengo la sensación que a raíz, no del COVID, no la gente que ha tenido COVID, sino de la vacuna que nos han metido del COVID, se han desatado un sinnúmero de problemas respiratorios, cardiovasculares, cerebrales, trombosis, 1000 cosas, cáncer, en gente súper joven, deportista, que no tenía ningún tipo de vicios, que no... Era gente sana. O sea, yo en verdad siento que nos han metido, o sea, esa porquería tenía algo. Que es más, o sea, en Estados Unidos ya van por la 5ª dosis. O sea, tengo amigas que viven allá y dicen, ya estamos por la 5ª dosis. O sea, en Perú ya 3 dosis, por acá 3 dosis. Yo dije, yo me quedo en 2 y punto. Y es más, o sea, me puse porque si no, no podía viajar para regresarme. No te dejaban viajar si es que no te ponías la... Pero a mi hija más chiquita, ella no le puse la vacuna. Dije, no hay forma. Yo no le voy a poner una vacuna que acaba de salir. Pero sí la vacunaste de otras cosas. Tiene todas las vacunas de otras cosas. Pero es que son vacunas que, escúchame, tienen años siendo estudiadas y haber sido aprobadas. Pero esta de aquí, que se tuvo que sacar en cuestión, que yo también pienso, esto lo venían maquinando los chinos desde tiempo con la salvó muchas vidas, ¿no? En su momento. Sí, pero te dejó la duda si muchas de las consecuencias en salud o trastornos. Te enfermó en otras. O sea, aparte de que se han hecho millonarios vendiendo estas vacunas y fabricando en diferentes farmacéuticas y en diferentes marcas. ¿Qué piensas, Jorge? Yo aquí yo tengo un criterio nos podemos pelear, no pasa nada. Formado diferente, ¿no? A raíz del COVID, las personas en general en el mundo se comenzaron a preocupar más por su salud. Y esto aumentó notablemente el diagnóstico de condiciones médicas que a veces no son ni siquiera enfermedades, que eran preexistentes, que podían tenerlas y no se conocían, ¿no? El tema del COVID sensibilizó mucho a la población y eso hizo que la gente comience a tener más chequeos frecuentes, valoraciones generales, despistaje de tumores, etcétera, etcétera, y todo eso conllevó a mayor número de diagnósticos, ¿ok? Y eso se sabe por estadística. O sea, se sabe por estadística que la gente hacía exámenes preventivos
se sabe que han aumentado las consultas de salud general en el mundo sin tener enfermedades claramente Por eso, simplemente diferenciadas. como exámenes preventivos, para saber que todo en mi cuerpo está Correcto, como para saber que en una valoración general estoy bien, bien. Ya. ¿no? Por otro lado, el COVID, al igual que muchas otras enfermedades infecciosas que provocan falta de movilidad, ingresos hospitalarios prolongados, puede aumentar el riesgo de trombosis. O sea, el COVID per se supo en su momento que aumentaba Es que provoca una inflamación en todo el por cuerpo. su estado ¿no? proinflamatorio, era procoagulante. De hecho, uno de los marcadores de gravedad era el aumento del dímero D, que es un marcador asociado a las Y trombosis. le ponen esos nombres tan raros que nadie entiende. Es para Se ponen estudiar más sofisticados. años. Es para estudiar más Para años. que la No gente hacerlo no así de entienda, fácil. para esto. que nosotros no entendamos nada y digamos sí. Y que nos inviten a estos programas tan bonitos. Exacto, Gracias. sí. A poder desmenuzar las cosas muy técnicas. Sí. Sí. Entonces, se sabe, y eso ya O sea, el está... COVID sí alteró la salud de la gente. El COVID aumentó, las personas que tenían COVID tenían un riesgo aumentado de tener trombosis, un riesgo aumentado de tener miocarditis, un riesgo aumentado de tener insuficiencia respiratoria, de tener fibrosis pulmonar, etcétera, etcétera, etcétera. No todos los COVID, pero las personas con COVID grave podían desarrollar estas cosas. Ya, De la hecho, cepa esa, la primera cepa que fue peligrosísima. todas las cepas. En realidad, lo que pasa es que conforme tú vas adquiriendo nuevas cepas, ya has estado expuesto a la infección original y a las vacunas. Y ya Entonces vas ganando anticuerpos y tienes todo eso. anticuerpos y ahora te pasa como mucho como una fiebre y demás. Yo antes de ayer tuve una chica de 19 años ingresada con COVID, tuvo 2 días de fiebre, tiene neumonía vírica, le mando saludos si nos está viendo, y está estupenda y ya después de 10 días de aislamiento va a estar en sus clases de Derecho porque estudia Derecho, ¿ya? Entonces el tema es que las vacunas fueron muy necesarias para vencer esta infección a nivel mundial que nos enclaustró y nos cambió la vida. Hay un antes y un después de Absolutamente. esto, ¿no? Es que la gente moría Y dentro de las literalmente vacunas por COVID. O sea, hay varios tipos de vacunas. Hay unas que se desarrollaron a raíz de RNA recombinante, o sea, de material genético recombinante, donde no está como que toda la partícula del virus, sino solo la parte que sirve para desarrollar los anticuerpos y estar protegido. Y hay otras que en cambio tienen partículas virales más grandes atenuadas, o sea, que no reproducen enfermedad y que también te protegen y te hacen generar anticuerpos. Ese perfil de vacunas, que son las vacunas clásicas que se vienen utilizando de toda la vida, ¿no? Ese perfil de vacunas es el que parece ser, por los estudios, los grandes estudios poblacionales, parece ser que las personas que se han vacunado con algunas de esas vacunas podrían, y mira las palabras que utilizo, o sea, no es una relación directamente relacional, no hay un nexo causal establecido en la evidencia científica, pero Una probabilidad. por los estudios se ha visto que podrían estas personas tener un cierto riesgo aumentado de trombosis a lo largo de su vida, ¿no? Eso hizo que en su momento algunas de estas vacunas fueran definitivamente retiradas del mercado. Y esto ha pasado con fármacos que se han utilizado a lo largo de la historia. Uno de los fármacos, y a mí me gusta siempre poner esto en perspectiva, porque hablamos de la vacuna, pero antes hemos retirado un montón de fármacos que tomaba un montón de gente. claro. Como por Que ejemplo, tenían efectos similares. que tenían efectos secundarios que finalmente fueron retirados por eso, pero el primo hermano del fármaco sigue utilizándose a diario en cientos de miles de pacientes. El Claro. ejemplo es el Vioxx. No sé si ustedes se acuerdan de un fármaco antiinflamatorio que se utilizaba en la artrosis, que se llama Vioxx, llamaba Vioxx. Yo leí en algún momento eso, sí. Este fármaco, a inicios de los 2000, se ¿Y dio estaba hecho para qué? para la artrosis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones, Ujú. y artrosis tienen todas las personas arriba de 65 o 70 años. Claro. Entonces, todos los que tomaban ese fármaco eran personas con antecedentes de enfermedad cardiovascular, hipertensión. La artrosis se relaciona mucho a la obesidad, entonces eran personas con sobrepeso, etcétera, etcétera. Se vio que el fármaco, las personas que tomaban el fármaco tenían un aumento del riesgo cardiovascular, el desarrollo de infarto cardíaco, infarto cerebral, y finalmente el fármaco fue retirado del mercado. Pero lo que alegaba la farmacéutica es cómo tú me puedes decir que aumenta realmente el riesgo cardiovascular si todas estas personas ya tienen de base un riesgo cardiovascular aumentado, Claro. ¿no? Entonces, no hay un nexo causal, no hay un estudio causal que te diga, tomas esto y te aumenta el riesgo cardiovascular. O sea, a la larga todos los químicos te pueden generar efectos secundarios. Todo.
hasta el té. O sea, este té puede ser diurético y ya mismo voy al baño y tengo que dejar la entrevista porque tengo que ir al baño. No. Entonces, Lo que tú no sabes es que esta silla es water, no, mentira. Entonces, pero no mira, tienes necesidad de levantarte. pero mira, por ejemplo, yo toda la vida he tomado todo, o sea, desde que era chica, todo tipo de medicamentos. A raíz de mi embarazo, de mi primera hija, cuando ya nació, o sea, ya en la clínica, cuando ya nació y me pusieron el coctelito que yo decía, venga el cóctel porque cesárea, nació a las 33 semanas, me ponía el cóctel y ¡pluc! Sentía que me hinchaba toda. Yo decía, me estoy hinchando. O sea, porque iba directo a la vena y yo sentía internamente que me estaba hinchando. Entonces le decía a la doctora, es que no puedo con el dolor, pero siento que me estoy hinchando. Bueno, sabes que, Analu, estás haciendo algún efecto adverso. estás desarrollando alguna alergia o tienes alguna alergia a algún medicamento que tiene paracetamol, ñaña. Y yo, me estás hablando, pero un corte, cesárea, paracetamol, saludo a la bandera. O sea, no me quedó de otra. Jamás en la vida había tenido alergia a nada y desarrollé en algún momento del embarazo alergia a los AINES y a la orfenadrina. Y es que la alergia puede venir en cualquier momento de la vida por cualquier cosa. Y de hecho, nadie está exento de las alergias. Para desarrollar una alergia tienes que haberte expuesto a algo. O sea, las alergias no nacen de cero. No es la primera vez que tomas algo y haces una alergia. Claro, pero eso es lo que te digo. O sea, he tomado ibuprofeno toda la vida. O sea, desde que era chica, toda la vida. ¿En qué minuto? A lo mejor en el tema del embarazo y todas las hormonas o qué sé yo. Bueno, alérgica a los AINES. O sea, en este minuto, doña, que es migrañosa, no porque puede también tomar toda la ninguna vida AINES. he sufrido de dolores de cabeza y de migrañas, es o paracetamol o tramal. Entonces, ¿ves? O blanco o negro, no hay grises. Médicos así. Es llamada, médicos, y encima no te venden el tramal así porque sí. Tienes que tener una receta médica. Entonces, ya cuando ya me he tomado todas las paracetamol, habidas y por haber, de 1 miligramo, 2 miligramos, 3 miligramos, y no se pasa, llamo médicos en casa, venga a inyectarme. Porque eso, o sea, tiene que ser a la vena inyectada, porque es que no. Y ya, pero ya ahorita Por me eso cada caso preocupaste. debe analizarse de manera muy personal. Ya ahorita con me has todos los preocupado con el antecedentes. tema de las migrañas, los dolores de cabeza Hay y todo fármacos esto. antimigrañosos súper efectivos que a lo mejor necesitas una valoración por un especialista en dolores de cabeza. Normalmente los neurólogos son los que mejor hacen ese tipo de evaluación. Y puedes tomar se llaman fármacos antimigrañosos abortivos. O sea, antes de que te empiece a doler o cuando te empiece el dolor, puedes tomar uno de estos fármacos y son mano de santo. Uno de estos fármacos es Sumatriptán. No sé si lo has escuchado alguna vez. No tiene nada que ver con los AINES. Tiene nombre de personaje de pero película. es maravilloso. Cuando Y de super... Sumatriptán. O sea, Sí, y de super, ¿cómo es? De superhéroes, ¿no? tal el que cual. tiene la Un kriptonita. Avenger. Mi suegra es migrañosa. Ok. Y mi suegra, de tanto tomar ibuprofeno, tuvo en su momento úlceras y sangrados digestivos. ¿no? Ah. Entonces, cuando la conocí, le dije, yo le voy a quitar la migraña, suegra. Porque esto que yo le voy a dar no se lo ha dado nadie. Dios Entonces, santo. Me dijo, si usted me quita la migraña, va a ser mi yerno. Desde Entonces, ayer es el favorito. solo tiene un yerno. Así Ay, que ahí no hay competencia. No hay cómo. Así que... Porque escúchame, yo veo también, o sea, trata de ver diferentes alternativas y todo, y me acuerdo que haber visto en algún momento en redes sociales que sí, ya sé, no todo lo que sale en redes sociales es verdad, pero supuestamente es la hija de un doctor súper famoso, brasilero, no sé qué, y decía que metas la mano en agua, en un bowl, con Ujú. agua helada, si es Con posible con hielos. hielo, que metas la mano, no la cabeza, no la cara, no nada, la mano, durante X minutos, y que vas a ver cómo tu migraña, tu dolor de cabeza desaparece. Pero te duele la mano porque estás con la mano en algo frío. Escúchame, me lo mandó una amiga por DM de Instagram, Se va el dolor a la porque mano. porque sabe que yo soy migrañosa. Entonces dije,
le puse así, ya voy a hacer la prueba un día. Que me viene la migraña y hago la prueba. ¿Tú crees? Nada. O sea, alerta médica, venga, por favor, tengo 5 horas con la mano y no se me pasa. Literal. ¿Qué dices, mano? Casi ¿Qué? pierde la mano. Casi no pierdo sentía la mano. Estaba morada la mano. No, pero es que es verdad, o sea... Mira, en redes sociales encuentras de todo, desde programas serios como este, que somos personas serias, ustedes sobre especialistas, todo, no, Pero- ¿qué te pasa? Pero Somos serios nosotros. encuentras de todo. Sí, Volvemos hay que al tener tema del cuidado. COVID. Cuando fue lo del COVID, salió un cuentero que era alemán y decía ser biólogo, que comenzó a decir que el dióxido de cloro mataba el virus, ¿no? Y muchos Ay, ¿verdad? médicos Sí. llegaron Muchísima a prescribir gente dióxido de cloro. tomaba, claro que Y sí. este hombre, que no voy a decir el nombre, pero este hombre ha sido perseguido por la ley en España, ha estado preso, denunciado antes del COVID por sociedades científicas en España, porque antes del COVID decía que el dióxido de cloro curaba el cáncer y hacía conferencias para público general diciendo que tomen tantas gotas de dióxido de cloro. Y esto es mentira. Farsantes hay un montón, hay que tener mucho cuidado y hay que asesorarse bien, buscar buenos profesionales que te puedan asesorar adecuadamente, ¿no? Bueno, nos vamos a ir ahorita a una pequeña pausita porque ya Manu anda con la Con su chuleta. cartelito. Sí, con la chuleta ya corte. Y venimos para saber prevención, ¿qué podemos hacer? Porque, claro, el caso de Cami fue una cosa que nos impactó a todos y fue de pronto, de la noche a la mañana. Pero hay forma de saber, de prevenir. Ahí Jorge nos va a decir. Ya ven. Lo que se dice aquí se queda aquí. Ok, hemos regresado. Estábamos justo conversando con Ursulita y con Jorge acá en el corte. Qué difícil hubiese sido, o sea, realmente dar con el diagnóstico o prevenir el tema de Cami era muy complicado. Incluso Jorge te lo dijo ahorita. O sea, realmente Muy hubiese sido difícil. muy difícil. Y yo insistí en el tema de el tema de la altura. Porque cuando yo voy a Quito, ahora, no sé si de pelada no me pasaba nada, pero ahorita yo voy y te lo juro que, o sea, estoy muerta. Literal, estoy muerta. O sea, incluso hasta en Cumbayá, que no es Quito, es Cumbayá, o sea, es bajito, igual. O sea, me da dolores de cabeza, me siento mareos, cansancio, o sea, estoy como ahuevada todo el santo día. ¿Ya? Difícil. Todos los doctores que la han atendido nos han dicho que era muy difícil que se sepa con anticipación, o sea, prevenir algo así. Camila, joven, sana, deportista, estilo de vida saludable, no tenía dolores de cabeza, Cero vicio, no todo. fumaba, no tomaba, o sea, una nena súper sana. Y me decían, incluso con un dolor de cabeza muy fuerte, en lo primero que piensan los doctores no es en una chica de 23 años con un dolor de cabeza muy fuerte, de una no mandas a hacer una tomografía por trombosis. Claro, ¿no? piensas que Entonces, es un piensas aneurisma. que además ella estaba con un nuevo O trabajo, piensas que es estrés, o una migraña, insomnio, apnea del sueño. Es correcto. Todo eso provoca dolores de cabeza. Todo Entonces, eso fue lo primero que se barajó, las posibilidades que se barajaron, en vista de que se sostenía el dolor. Incluso diagnosticaron contractura de cuello y hombro, ¿no? El primer médico que la revisó. Entonces, como no paraba y aumentaba en intensidad, incluso empezó a provocar fatiga y ya otros síntomas, fue que se le hizo la tomografía de contraste y ya pues vino todo el proceso. Pero en un primer momento, o sea, en los primeros días de dolor, no se pensó inmediatamente en una posible trombosis. Ahora, te digo una cosa, a raíz de lo de Cami, se prendieron muchas alertas en la gente. Muchas. O sea, ¿hay forma de poder prevenir? cuando hay factores de riesgo claramente identificables, hay que corregirlos. Vamos a suponer una persona que fuma. Eso es un factor de riesgo de trombosis, tiene que evitarlo. Que fuma, ¿no? que fuma cigarrillo, que fuma cualquier cosa. Que fuma sobre todo cigarrillo.
Ya. ¿sí? Pero las otras cosas, el vape, la marihuana incluso, que hacen combustión ¿Están pulmonar, escuchando? también asocian problemas pulmonares, ¿no? Fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera. Una de las condiciones que más se asocia a las trombosis venosas hoy en día es el cáncer. Claro. Casi todos los pacientes con cáncer o que reciben quimioterapia tienen un riesgo aumentado de trombosis, ¿no? Entonces, en esos pacientes, en ocasiones hay que hacer tromboprofilaxis con anticoagulantes a dosis bajas. Discúlpame que te interrumpa. ¿Cualquier tipo de cáncer No. o un tipo de cáncer en particular? No, varios tipos de cáncer. Ah, ok. No todos, pero varios. Por ejemplo, los tumores cerebrales tienen un riesgo muy alto de trombosis. Ya, pero por Bien. ejemplo, cáncer de mama. El cáncer de mama tiene riesgo de trombosis, no de los más altos, pero tiene un riesgo de trombosis importante. El cáncer de ovario también, el cáncer hepático también, el cáncer gástrico, ¿no? Pero, por ejemplo, los carcinomas vasocelulares de piel, que son lesiones que habitualmente aparecen en personas de piel muy blanca y demás, esos no asocian riesgo de trombosis, ¿no? Por mencionarte algo. Y luego hay condiciones médicas o quirúrgicas que se sabe se asocian a un riesgo aumentado de trombosis, como las cirugías ortopédicas, la cirugía de cadera, la cirugía de rodilla, algunas cirugías de tobillo pueden aumentar el riesgo de trombosis venosa profunda. Algunas condiciones médicas donde el paciente está muy inmovilizado durante más de 3-4 días, como por ejemplo los pacientes en situación crítica en las terapias intensivas que están completamente inmovilizados. Claro, en UCI. ¿no? Claro. Eso favorece la activación de trombosis. Entonces, en estos perfiles de pacientes hay que tener medidas de prevención con fármacos, con movilizaciones, con medias compresivas, etcétera. Eso te iba a decir, por ejemplo, yo me acuerdo, y también te tiene que haber pasado, porque en eso sí no hay épocas, que cuando diste a luz, te ponían las medias, ¿verdad? Y era Ajá. justamente para evitar que se haga una trombosis. Es para eso, se utiliza sobre todo para eso, pero las medias compresivas no tienen una evidencia fuerte en evitar las trombosis. Las medias neumáticas tienen algo más de evidencia. Esas son unas medias mecánicas que están moviendo la musculatura de la pierna. No, Eso lo pusieron acá, mi. Que eso se pone en los pacientes que no puedes anticoagular porque han sangrado o algo y necesitan estas medidas de prevención, ¿no? Pero las medias ya está comprobado, efectivamente. A mí me dijeron lo mismo. Que ya no necesariamente previenen Efectivamente. que se formen trombos, usar esas medias apretadas, En incomodísimas. el caso de tu hija era prácticamente imposible saber que existía o cuál era el factor que la predisponía, ¿no? Si bien su padre había tenido una trombosis, debe haber algún factor ahí a nivel genético que la predispone, pero eso no se puede saber por lo general. Hoy en día la medicina, que trata de ser muy personalizada, muy individualizada en el paciente, puede incluir protocolos de pruebas genéticas. Entonces ahí tienes que enviar muestras genéticas a laboratorios especializados en genéticas para ampliar un montón de genes que podrían relacionarse a las trombosis, ¿no? Y eso era lo que les comentaba antes. Hay genes que sí se ha visto que la presencia de una mutación se puede relacionar a la trombosis, y hay otros que tienen un significado más incierto. A veces están y no provocan trombosis y a veces están y la provocan, ¿no? Entonces Escúchame, todavía hay mucho por saber aquí. Y tenemos ese tipo para hacer esos exámenes. ¿Tenemos laboratorios acá? Sí. Acá en el país. Sí, y tenemos laboratorios muy buenos que trabajan con laboratorios en Estados Unidos, donde se envían las muestras. Yo, como tú bien dijiste, soy internista, entonces hago mucho diagnóstico de enfermedades. Eso es una de las... Hoy ya voy a ir, porque en verdad ya con todo el tema de De los aquí dolores de salimos con cabeza. cita médica. Sí. Esa es una de las cosas fuertes del Canje. internista, ¿no? Entonces, Mentira. Entonces, yo cuando he tenido casos que ya son casos complejos, en los que no hay un diagnóstico claro y además el diagnóstico parece estar encaminado a algo genético y demás, he pedido estas pruebas de manera puntual. El tema es que no son pruebas accesibles a todo el mundo, son pruebas muy costosas. Eso también te iba a decir, o sea, y seguramente los seguros médicos particulares no te cubren estos exámenes si es que no hay... Si es preventivo, no te cubren. Exacto. Si se detecta en ese examen que hay algún problema, te lo cubren. Efectivamente, si está justificado pedirlo ya con el diagnóstico, te lo va a cubrir. Por eso, pero ¿cómo tener un diagnóstico si es que no te haces el examen? Es correcto. Son las trampas de nunca acabar. Entonces también hay un tema con las aseguradoras en donde tú dices,
Por Dios. Sí, deberías hacer un programa sobre Eso ese hay tema. bastante para hablar, ¿ah? Harto material, sí. Es que escúchame, para mí es importante todo el tema de salud pública porque, a ver, es hablemos de Latinoamérica, no únicamente nos centremos en Ecuador. Es paupérrimo el sistema de salud pública en toda Latinoamérica. Y yo sí creería que en diagnósticos como este, por ejemplo, que se ha visto el aumento de las estadísticas de los casos de accidentes cerebrovasculares en general y en población bastante joven, sí debería haber desde el sistema de salud pública también una atención a los casos de las enfermedades o a las enfermedades que estadísticamente han ido en aumento. ¿no? Y que son enfermedades costosas. O sea, en el caso de Cami hemos tenido la bendición y la suerte de que teníamos un seguro privado. Escúchame, gracias Pero no a todo Dios. el mundo tiene esa suerte. Y no solamente eso, Ursulita. O sea, bien o mal, el hecho de que tú seas una persona pública, que todo el Ecuador te conoce y que te quiere y que, o sea, te admiran, te respetan y que se unen no solamente en campañas de oración, sino en hacer actividades, poder sacar fondos, recolectar fondos para poder ayudar a Camila y ayudarte a ti. Pero ¿y qué pasa con todas estas personas que no tienen rostro, no tienen voz? O sea, no tienen cómo. Honestamente, yo te digo, si a mí, Ana Lucía, le da una enfermedad así tipo como que de cáncer terminal, lo que sea, yo digo, ¿saben qué? Déjenme morir. No me hagan absolutamente nada porque son tan costosas las cosas que yo no quiero al final cargar con el tema de toda la deuda que tengo que pagar. Voy a tener que vender casa, o sea, casa que ya ni tengo, o sea, vender hasta, no sé, un riñón o qué sé yo. No, el tema de la salud es, y sobre todo con estos diagnósticos complejos, el tema es que el muy costoso. El costo no debe influenciar nunca en el manejo de las enfermedades. Y en el acceso a los servicios de salud. Entonces, ahí lo que debes hacer es tener un seguro, ¿no? Porque si la salud pública es deficiente, y esto que no me escuchen. Pero es que el tema de los seguros, como te digo, es bien complejo. O sea, yo tuve un seguro médico que obviamente pues, no voy a decir ni de qué sitio era, ni mucho menos. Pero, o sea, el seguro nunca pierde. El seguro nunca pierde. O sea, tienes que tener un deducible de $300. O sea, tengo que consumir $300 para que recién me empieces a devolver por cada uno de mis hijas y por mí, por no sé qué y no sé cuánto. Y encima, por edad también me cobran más. Y sí, era fumadora. Claro, cuando también vas creciendo van aumentando. Eso debe los ser valores. otro programa que debes hacer, Ana Sí, Lucía. De tal hecho, cual. hay asociaciones de pacientes que han puesto quejas muy importantes contra aseguradoras, ¿no? Hay mucha gente ahí que tiene una voz y que está muy en contra de las cosas del monopolio hasta cierto punto. Debería regularse, ¿no? El gobierno debería regular. Tiene que haber una entidad que regule a estas aseguradoras. Correcto. Definitivamente. Y tiene que haber tiene que haber un beneficio real para los pacientes. ¿Te apuntas para ese tema? ¿Me avisas? Sí. ¿De verdad? Sí, sin sí, miedo, claro. sin miedo al éxito. A mí no Ursulita, me da miedo. tú que también estás metida en todo el sistema de salud y que tienes un programa o sea, en de mi salud. caso, yo no he tenido, gracias a Dios, por eso te digo, con el tema de la salud, del seguro de salud, no tuve problemas. Pero he conocido miles de casos que no han podido acceder a servicios de salud. Estamos hablando más bien de salud pública, salud. Claro. O que sí ha sido muy, muy complejo. Casos muy dolorosos. Porque, escúchame, o sea, es más del 80% de la población no puede tener un seguro particular. Es el IES. Correcto. Es correcto. O es en el país donde esté mirando, es el sistema de salud pública. O sea, y es paupérrimo. Y deberíamos fomentar una cultura de salud preventiva, como decía también Jorge. O sea, aquí vamos al doctor cuando nos duele algo y cuando nos duele, pero fuerte algo.
pero no es que voy a hacerme mis chequeos preventivos anuales. Bueno, las mujeres sí, estamos ya un poco más acostumbradas al tema por a partir de cierta edad que ir al ginecólogo, el Papá Nicolau, tu examen de mama, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo único. No es el hábito Pero común. salud preventiva no solo ir al médico, salud preventiva es cuidarse con la alimentación, el estilo de vida saludable. Alimentarse saludablemente, evitar los azúcares, evitar el vape, evitar el cigarrillo, no, evitar el alcohol, hacer ejercicio de ser posible a diario. Eso es realmente salud preventiva. Te prometo que lo voy a dejar, te prometo. Y los energizantes. Uy, ese es otro programa. Uy, aquí ¿eh? ya te hemos dejado una lista de varios temas. No, sí, yo la verdad es que hago mi mea culpa. Yo tengo, sí, tengo mis pecados. Mis pequeños pecaditos. Pero en verdad, sí. Yo los comprometo a los dos, ¿ah? Porque sí, quiero hacer un programa sobre el tema de la prevención, del tema de los seguros, porque de una u otra forma, la prevención yo creo que es la base digamos, de que no tengas, no solamente que gastar de más, sino el hecho de que no puedas, a ver, es como que acceder a un sistema en donde tengo ya el cáncer completamente regado en mi cuerpo y ni siquiera tengo el tratamiento para poder hacerlo. Si me lo hubiesen detectado de manera preventiva, eso no estaría pasando. A tiempo, así es. Además es más coste económico para los sistemas de salud. Exacto. ¿No? Exacto, o sea, incluso para las aseguradoras privadas. Y otro tema que ahí ponlo, que es un poco lo que me compete a mí, el tema de la salud mental, ¿no? La salud mental no está incluida en los seguros médicos. Y hay tantos casos de depresión, suicidios, trastornos de ansiedad generalizada. O sea, y a raíz de la pandemia. Abuso de sustancias. Así, consumo de sustancias. Así, una locura y eso. Todo eso es salud mental. Que la salud mental es súper amplia y no están contemplados tampoco en los seguros médicos. Ni en los sistemas de salud pública. No, totalmente. Ya nos cambiamos de tema, hemos viajado por una serie de temas, pero sí. Pero en verdad, es importante tratar esos temas. Es que escúchame, también el tema de salud mental te puede derivar también a casos como el tema del trombo. Supongo yo, sí, si tú tienes una ansiedad generalizada y estás de pronto en constante estrés, puede llevarte o detonarte a un infarto cerebrovascular o algo. Hay un perfil de pacientes con depresión muy, muy profunda que hacen un estado que se llama catatonía, en el que se inmovilizan, se dejan de mover por horas, incluso días, ¿no? Entonces se deshidratan, aumenta el riesgo de trombosis. De hecho, yo cuando hice mi formación en el hospital donde estaba había un piso entero, eran 10 pisos de hospital. Uno de los pisos era un área de psiquiatría, y cuando nos llamaban de la Guardia de Medicina Interna por un paciente de psiquiatría, casi siempre era una trombosis venosa, porque el paciente había estado inmovilizado, había tenido algún estado catatónico. Los psicofármacos, algunos parecen aumentar también el riesgo de trombosis. Entonces sí se relaciona. Y varios cuadros clínicos, ¿no? Sí. Las enfermedades psicosomáticas, muchas de las enfermedades empiezan con temas emocionales. Totalmente. Dímelo a mí, Ñañita, dímelo a mí. Pero ahí también te tendré ya como especialista. Encantada. Como especialista en salud mental. Con mucho gusto. ¿Ya? Nada, en verdad, bueno, las redes sociales, bueno, a Ursulita ya conocen de sobra la red social del Instagram de Ursulita. Igual póngamela aquí así. Pero igual, sale durante todo el programa. Y la red social también del Doc aparece durante todo el programa. Cualquier consulta que tengan, por favor, no duden en escribirle. Tú contestas tu DM, ¿verdad? Sí, por supuesto. Contesta su DM, no vamos a poner el teléfono porque yo ahora cuando los contacto tengo que decirles, no pertenezco a ninguna banda criminal, no soy ni sé qué ni sé cuánto, sí. Ya. No vacunas, no sí. Pero el Doc, cualquier cosa, cualquier consulta que ustedes tengan, mira, yo siempre he sido de las personas que prefiero pecar de exagerada a de confiada. Y que luego sea algo que ya no pueda, llegue tarde, o sea, en todo sentido, con mis hijas, con todo. Prefiero pecar de exagerada y decir, mira, me está doliendo mucho. Ahora que tú hablas de los dolores de cabeza, dije, a ver,
No, mejor me voy a donde el doc, que me haga una resonancia, que vea qué diablos, aunque ya antes me lo han hecho, me han dicho no pasa nada, pero puede ser pues que ahora ya esté detonando en otras cosas. Hay algunas cosas se que puede hablar de prevenir. tu sueño, ¿no? Eso es importante, tu calidad de sueño. Hasta las patas. ¿Sí? Hasta las patas. Es Estoy en descartado perimenopausia. Descartado eso. Estoy en perimenopausia, bueno. Nada, Ursulita, Jorge, mil gracias por Jorge va a estar. estar en todos los programas de Andalucía, por lo Sí, visto. sí, y tú también. Ana Lucía y Jorge, este programa. Invitamos a Úrsula. Vamos a hacer, oye, ¿qué te parece? Hagamos un programa los tres, así, un podcast los tres. De salud. De salud o de Prevención. De la vida. de la Hay mucho vida. para hablar de la vida, Ah, sí. de la vida. Con Bueno, mucho no, gusto. de la vida es cómplices. No te me robes el programa. Ahora también ¿quieres ser presentador? No, pues, No, no. imagínate. Venimos tú. como invitados, Me entonces. quita la chamba. Nada. Cualquier cosa ya les he dicho, nos pueden escribir. Suscríbanse, por favor, al canal. Suscríbanse también, toquen la campanita, compartan el programa, porque eso de allí nos ayuda mucho a que más gente pueda informarse y saber y conocer de todos los temas que tratamos en Cómplices. Síganos en nuestras redes y nada, nos vemos la próxima semana con otros invitados y con otro tema y otros especialistas. Un beso muy grande. Cuídense mucho. Chao, Gracias, chao. Ana Lu. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.